Hola a todos, buenas. La clase de hoy es, es un poco larga, es un poco compleja. Viene a ser leucemia y linfoma. Por la practicidad es que eh, están divididas en dos partes. Una que solo vamos a hablar de lo que es la leucemia mieloide y otra parte en la que vamos a hablar específicamente del linfoma. Esta primera parte es del leucemia como tal. Los contenidos, vamos a hablar de la leucemia mieloide aguda y de la leucemia mieloide crónica, con los tópicos que ven a continuación, basándonos siempre en el Harrison, en el UpToDate y unas cuantas revisiones del Williams de hematología. Sin embargo, estas son anexadas dentro del Harrison. Ok, entonces comenzamos. Vamos con la leucemia mieloide aguda. Esta tiene una incidencia cercana al 3.7 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en varones que en mujeres, con una relación de 4.6 a 3. En los menores de 65 años, el OR para el desarrollo de una LMA es cercano a 1.9, es decir, que tan solo es 0.9 veces más importante en la edad menor a 65 años para el desarrollo de la enfermedad, a de los mayores de 65 años, que esta se incrementa en 17.6 veces, es decir, el OR de 18.6. Ahora, en la etiología se han hablado de múltiples causas, principalmente las más desarrolladas son los factores de herencia, radiación, fármacos y el uso o abuso de sustancias químicas o la exposición a sustancias químicas. Vamos con los factores de herencia. Una nephropatía cromosómica como la trisomía 21 es la que inicialmente se describió como la más importante para el desarrollo, con un OR de 2.46. Luego se vio en los pacientes que tenían anemia de Fanconi, que este era de 4.1, el OR, y en el síndrome de Bloom, que se desconoce, al igual que en la ataxia telangiectasia neutropenia congénita. Actualmente se han estudiado distintas mutaciones y polimorfismos en los genes que codifican la proteína potenciadora de unión alfa, el CCAAC, el RUNX1, que es el factor de transcripción relacionado con renacuajo 1, y la proteína tumoral P53. Los OR de todas estas son desconocidos, puesto que no son estudios que se hacen a la población en general. Para que vayan entendiendo, el OR significa la probabilidad de riesgo, es decir, un OR de 4.1 para la anemia de Fanconi significa que el paciente que tiene anemia de Fanconi tiene 4 veces más la probabilidad de desarrollar LMA que un individuo normal. El OR que tiene un individuo normal es 1. Entonces, por eso es que la anemia de Fanconi tendría 3 veces más la probabilidad, ¿no? Bueno, siguiendo con la etiología, lo que es la radiación, esto se ha visto en pacientes y en familias que han estado expuestas a amplias intensidades y dosificaciones de radiación, como han sido los lugares devastados por la guerra, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, que se han manifestado 7 años posterior a esta exposición. En cuanto a las sustancias químicas y fármacos, todas las sustancias químicas que incluyen benceno, como es para la fabricación de plásticos, gomas, resinas, industria química, tienen un factor de riesgo, además de uso de derivados de petróleo, el tabaco, que es inductor de la apoptosis de las células, los que trabajan con herbicidas plaguicidas, el uso, bueno, ya en los fármacos de antineoplásticos, sobre todo los alquilantes como la ciclofosfamida, en los cuales 4 o 6 años post exposición se tendría que evaluar la, la celularidad. Otros que están bien estudiados es el clorafenicol, la cloroquina y el metoxisoraleno, que sobre todo este último, se da en pacientes que tienen polimorfismos en el brazo largo del cromosoma 1 en la región 23. Bueno, en la clasificación, aquí quizás es el punto más importante,
tanto de cuando hablamos de leucemia y de linfoma, puesto que esta tiene distintas formas de clasificarse. Tenemos la clasificación de la OMS, la clasificación de la Unión Franco-Anglosajona Británica, que es la FAB, y la clasificación molecular. La más importante de todas estas es la de la OMS, puesto que esta va a incluir diferentes variables, dentro de las que está el inmunofenotipo, las características clínicas y las anomalías citogenéticas y moleculares, a diferencia del esquema FAB que solo valoraba la morfología. Hay una diferencia importante que es el recuento de valores de células blásticas para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico versus leucemia mieloide aguda, que este llega del 20% para la FAB y 30% para la OMS. Ahora, la clasificación de la OMS nos habla de 4 tipos distintos. Tenemos la leucemia mieloide aguda con anomalías citogenéticas, con displasia múltiples líneas celulares, con mielodisplasia relacionada al tratamiento y la que no tiene clasificación. Comenzamos con la que es con anomalías citogenéticas. En esta principalmente encajan todas las leucemias en las cuales se demuestre que existen alteraciones, ya sean transcripciones, polimorfismos, mutaciones en los genes. Aquí se coloca el de RUNX1, la presencia de inversiones en los cromosomas 16, 16, 13, 13, 22, etcétera, que es la que se asocia con eosinofilos anormales. La promielocítica aguda, que es una transcripción del cromosoma 15 y 17 a nivel del brazo largo 22 para el 15 y 12 para el 17, que esta translocación obedece en el gen que codifica la proteína PML y RAR-A. Y la leucemia mieloide aguda con anomalías en el 11q23, que sería el brazo largo del cromosoma 11 en la región 23. La leucemia mieloide aguda con displasia de múltiples líneas celulares habla de lo que son los síndromes mielodisplásicos, los trastornos mieloproliferativos y los que no tienen antecedente en ninguna de las dos. Ya en la tipo 3, que es la relacionada al tratamiento, habla acerca de los relacionados con alquilantes, relacionados con topoisomerasa 2 y otros tipos, otros fármacos. Y por último, el grupo 4, que es en clasificación, donde están la leucemia mieloide aguda de diferenciación mínima, la mielomonocítica aguda, la que es con o sin maduración, monoblástica monocítica, basófila aguda, megacarioblástica y eritroides. Entonces, en realidad de esto con lo que nos tenemos que quedar es con la clasificación en grueso, puesto que la clasificación morfológica nos va a dar los profiles de sangre. Esta clasificación es más que todo de acuerdo a la característica, ya sea genética o morfológica. Bueno, entonces las características clínicas que tiene la clasificación de la OMS va a ser, por ejemplo, que si es que existe algún fármaco comprometido y la displasia de múltiples linajes, donde se encajan todas las que hemos visto previamente en la que es por fármacos. La que es por datos genéticos los datos genéticos nos permiten ver la disposición genética. Los que se evalúan son sobre todo los del tipo 1, donde están las mutaciones o polimorfismos por el RUNX1, para las transcripciones y las inversiones. Los análisis cromosómicos, que son todos estos, en realidad aquí la T es de translocación. Cuando se ponen los primeros dos dígitos hablan de los cromosomas que se van a traslocar, es decir, el 15 con el 17. Y en el segundo paréntesis se coloca las regiones que se van a traslocar de estos cromosomas, es decir, el Q, que es de brazo largo, 22, que es la porción, es la región 22 del brazo largo del cromosoma 15, con la región 12 del cromosoma del brazo largo del cromosoma 17, que puede tener inversiones en el cromosoma 16 a nivel del P13 o del brazo corto, en este caso
13 y brazo largo 22, que es la que se relaciona con los eosinófilos anormales. Esto es un poco molecular, pero es importante desde el punto de vista que los marcadores de enfermedad actualmente se basan en la expresión de estos factores o de estas transcripciones genéticas. Y la molecular, pues bueno, esta clasificación nos permite ver que también ciertas transcripciones van a codificar proteínas que se relacionan con la actividad de la enfermedad, como es la proteína quimérica PMN RARCT. Bueno, a diferencia de la clasificación de la OMS, la clasificación FAB esta utiliza menos variables inmunofenotípicas, genéticas y cromosómicas, y tan solo habla acerca de variables morfológicas en cuanto a la diferenciación de las células. Entonces tenemos M0, que es de leucemia, M1, 2, 3, 4, 4 EO, 5, 6 y 7, donde se tienen diferencias en mínima, mieloblástica sin maduración, mieloblástica con maduración, promielocítica hipergranular, leucemia mielomonocítica, que es el M4, M4EO, que es la variante con incremento de los eosinófilos, M5, que es la variable monocítica, M6, la eritroleucemia o la enfermedad de Guglielmo, y la M7, que es la megacarioblástica. Si se dan cuenta, todas estas están encajadas en el último grupo de la clasificación de la OMS. Bueno, las manifestaciones clínicas que tiene la leucemia, inicialmente en los primeros meses de inicio de la enfermedad, se van a asociar con síntomas inespecíficos asociados a la anemia, a la leucopenia y a la trombocitopenia, es decir, fatiga crónica, anorexia, pérdida de peso, hemostasia normal, dolores óseos, adenopatía. Y en los signos físicos que más vamos a evidenciar va a ser la presencia de esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía y el sangrado gastrointestinal. Con toda esta sospecha inicial, si se fijan que son manifestaciones muy poco específicas, tenemos que basarnos el diagnóstico básicamente en los datos hematológicos. Los datos hematológicos que más nos van a orientar va a ser, en primer lugar, una anemia normocítica normocrónica, que puede confundirse con una anemia carencial. Sin embargo, ya en el recuento leucocitario ya vamos a tener los cambios. Cuando este está incrementado en la ausencia de infección, es el primer signo que nos va a permitir la sospecha de la enfermedad. Estos incrementos siempre va a ser en más del 50% y en un 40% va a haber más todo lo contrario, leucopenia. En el restante 10% va a haber una verdadera reacción leucemoide, que es cuando se encuentran más de 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y la plaquetopenia con menos de 20.000 por milímetro cúbico, que además son anormales, es decir, plaquetas pequeñas, núcleos alterados, membranas celulares con alteraciones en la forma. En general, las alteraciones hematológicas pueden ser en el recuento leucocitario para arriba o para abajo y la plaquetopenia. Inicialmente, entonces, tenemos que ver el motivo de consulta que tiene el paciente siempre va a ser el cansancio intenso, disminución de la tolerancia al esfuerzo que se asocia con la anemia. El sangrado excesivo o hemorragias de sitios poco frecuentes como la coagulación intravascular diseminada, que tiene que ver con la trombocitopenia. La presencia de fiebre o infecciones repetidas oportunistas asociadas a granulocitopenia. Trastornos neurológicos no focales como hemorragias del sistema nervioso central, cefalales, alteraciones visuales, la saciedad precoz que es por compresión gástrica debida a la esplenomegalia, los antecedentes familiares de leucemia mieloide aguda, además de enfermedades como el síndrome de Fanconi, el síndrome de Bloom, el síndrome de Kostman, lo que es la neutropenia cíclica o la taxoterapia. Antecedentes de malignidad, sobre todo por la exposición a alquilantes, a radiaciones o a inhibidores de la topoisomerasa 2. Es bien interesante el punto de los alquilantes, puesto que son fármacos que se utilizan
en la autoinmunidad. Y la autoinmunidad es un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. En el caso de lo que es el síndrome de Costman y la ataxia-telangiectasia, estas son malformaciones en el RNA y en la producción de granulocitos, que se van a ir produciendo autoanticuerpos frente a los neutrófilos, o en el caso de la ataxia-telangiectasia, una producción ineficaz de las células, de todas las células en realidad. De los fármacos que son antitopoisomerasa 2, tenemos lo que son la driamicina, la daunorubicina, la elicitidina, que son fármacos que se utilizan como quimioterápicos. Y lo que es la exposición del medio laboral, donde están las radiaciones, benceno y lo mencionado, ¿no? Derivados del petróleo, pinturas, tabaco y plasticidad. Luego viene la exploración clínica, donde tenemos que evaluar el estado funcional del paciente, es decir, cómo se encuentra, la presencia de equimosis en sangre en los sitios de función venosa, la fiebre y taquicardia, que siempre nos habla de signos de infección asociada, alteraciones del sistema nervioso central, como es la leucemia del sistema nervioso central, manifestada con edema de papila, infiltrados retinianos, alteraciones de pares craneales, la hipertrofia de las encías, que se debe a infiltración leucémica más frecuente en la leucemia monocítica, infiltración cutánea, linfadenopatías, dolores de espalda. Analíticos y radiológicos, que es lo que vamos a buscar en el diagnóstico, estarían los recuentos sanguíneos con la fórmula leucocítica, de preferencia manual. No sirven los que son realizados por el Holter, porque estos tienen límites de superior ya normativos que no nos van a permitir tanto la diferenciación periférica morfológica de estas células. Pruebas bioquímicas, pues puesto que la mayoría de estas se van a incrementar o se van a alterar, sobre todo los que son derivados del metabolismo celular, como es el ácido úrico, la LDH, las enzimas pancreáticas. La coagulación, que nos va a permitir evidenciar los tiempos de coagulación. Serologías, porque estos virus son los que más se asocian con etiología viral para este tipo de enfermedades. Y ya posteriormente, en búsqueda del tratamiento, el grupo sanguíneo, la tipificación de HLA, el aspirado de médula ósea, que ahí es donde vamos a establecer el diagnóstico. Sobre todo, ¿cómo? Buscando la morfología celular, el estudio citoquímico y la citometría de flujo, que es lo más importante en cuanto al diagnóstico. Ecocardiogramas, radiografías, estos ya son estudios pronósticos. En algunos pacientes pues, vamos a realizar función lumbar, resonancia magnética, apoyo psicológico y estudios de la dentadura. El pronóstico, una vez iniciado con todo esto ya tenemos el diagnóstico de sospecha. El pronóstico lo vamos a definir de acuerdo a la remisión. La remisión puede ser completa cuando, al cabo del tratamiento de inducción, que lo vamos a ver más adelante, se tiene un recuento de neutrófilos más de 1000 por milímetro cúbico, de plaquetas más de 100.000. Tanto los recuentos de hemoglobina y hematócrito no se utiliza puesto que no son factores predictores, pero tiene que haber ausencia de blastos circundantes de sangre periférica. La línea celular madura en la médula ósea tiene que corresponder a más del 20% y ausencia de blastos en médula ósea. Se puede utilizar la transcriptasa reversa de la reacción encadenada de la polimerasa para ver alteraciones vinculadas a la leucemia mieloide aguda y la hibridación in situ mediante las técnicas de inmunofluorescencia de los factores pronósticos que nos hablan de la respuesta del paciente es que a mayor edad es peor el pronóstico. El gen MDR1 es un gen que imparte resistencia a los agentes que se utilizan en el tratamiento, por lo tanto
es ideal buscar este gen. La translocación del cromosoma 15 y 17 es el que tiene mejor pronóstico, a diferencia de los que tienen cariotipo complejo, con transcripciones del 6-9, inversiones del 3 o 7, que son las que nos dan mal pronóstico. Entonces, ahora sí vamos al tratamiento. El tratamiento de inducción a la remisión, entonces se manejan 3 fármacos: la daunorubicina, la citarabina y el etoposide. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos con las dosis. Se inicia el esquema de inducción y se puede tener dos respuestas: una remisión completa y una ausencia de remisión. Cuando se tiene la remisión completa, hay 4 posibles pasos a seguir de acuerdo a lo que se encuentre en el análisis genético. En caso de que tenga una transcripción del cromosoma 821 o inversión del 16, en caso de que tenga un cariotipo normal de alto riesgo o un cariotipo de alto riesgo. Y en los que no tienen remisión, esos ya son pacientes que son elegibles para el autotrasplante siempre y cuando exista un donante apropiado. En el primer caso, en la transcripción del 821 o la inversión del 16, se tiene que repetir los ciclos de citarabina a dosis alta. Cuando el cariotipo es normal, se puede repetir nuevamente los ciclos para asegurar la remisión completa. Y aquí ya es donde en estas 3 entidades hablamos de las 2 medidas que se pueden decir hasta heroicas en cuanto al tratamiento, puesto que ya sea cariotipo normal de alto riesgo o cariotipo de alto riesgo, o los pacientes que no tuvieron remisión, entonces se va al alotrasplante, y en caso de que no haya disponibilidad del alotrasplante para ninguno de ellos, entonces se utiliza tratamiento de investigación. El tratamiento, vamos con los fármacos. La citarabina se utiliza el esquema a un goteo continuo durante 7 días a razón de 200 miligramos por metro cuadrado por día. La daunorubicina se utiliza en los días 1, 2 y 3 de este esquema de 7 días a razón de 45 a 60 miligramos metro cuadrado día. Y el etopósido se puede utilizar por 5 días, los primeros 5 días a razón de 50 a 120 miligramos metro cuadrado día. El tratamiento de inducción a la remisión, entonces, la citarabina es un antimetabolito específico de la fase S del ciclo celular que origina la interferencia de la síntesis del DNA. Esto hace que este sea inductor hacia la apoptosis celular, la citarabina. Las atraciclinas, donde estaría la daunorubicina, que se utiliza en los días 1, 2 y 3, lo mencionado. Con este esquema de estos dos se puede conseguir una remisión completa hasta el 75%. Un 33% de los pacientes van a necesitar 2 ciclos, de preferencia tan solo con la citarabina. Posterior al tratamiento se tiene que hacer una evaluación de la médula ósea buscando la presencia de blastos, y estos son más del 5%, y la celularidad es de formas inmaduras de más del 20%, se tiene que cambiar el régimen. Hay que cambiar el régimen. En realidad, se puede repetir el esquema 7-3, sin embargo, esto no es muy recomendable. Se utiliza la tretinoína a 45 miligramos metro cuadrado, que esta incide en la diferenciación de las células leucémicas cuando se habla del caso de transposición 15-17. Si utilizamos en esta leucemia promielocítica el esquema 7-3, la lisis de las células puede inducir una coagulación intravascular diseminada. La terapia experimental nos habla de estos fármacos que todavía no han sido aprobados y que los esquemas todavía no están bien estudiados en ningún modelo, ni siquiera modelos animales ni modelos experimentales, donde se tienen moduladores del gen MDR1, como es la glucosporina, los fármacos desmetilantes, que es la decitabina, la azacitidina, la cebularina, inhibidores de la desacetilasa de histona, como es el ácido hidroxámico, que es el que más hasta el momento se tiene estudiado, el uso de metales pesados como el peróxido de arsénico y el antimonio, inhibidores de la transferasa de farnesilo,
estos dos fármacos que están todavía en modelos experimentales murinos, inhibidores del gen FLT3, que también son modelos experimentales, siempre que vean fármacos cuyo nombre tenga una letra y un número, se habla la letra del autor del protocolo y el número del protocolo de estudio actual. Cuando se tiene más de una letra es que quiere decir que hay más de un investigador o más de un centro, como es en estos que están hasta aquí abajo. Otros antagonistas del HCP90, inhibidores del BCR-ABL, que este lo vamos a tocar más adelante en otro tratamiento, que se utiliza de forma eficaz en la leucemia mieloide crónica, que es el imatinib, pero todavía no se ha probado su eficacia en la leucemia mieloide aguda. Inhibidores de la telomerasa, inhibidores de los ciclos celulares, análogos de nucleósidos como es la clofarabina, la troxacitabina, anticuerpos humanizados, que es el anti-CD33, anti-DR4 o anti-DR5 o anti-KIR, que todavía están en fases de experimentación, anticuerpos conjugados con toxinas, que es la ozogamicina de Femtuzumab, y anticuerpos radioisomarcados. Entonces, todos estos son terapia experimental que todavía no tienen aprobación para su uso. La recaída es de mal pronóstico cuando esta se da antes de los 12 meses y es indicativo del uso de terapia biológica o del allotrasplante. Muy bien, ahora vamos con la leucemia mieloide crónica, que es un poco más, bueno, en realidad hay muy poco más que decir en relación a la leucemia mieloide aguda. Esta es una expansión clonal del citoplasma hematopoyético, portador de una transcripción recíproca del material genético entre los cromosomas 9 y 22. Cuando existe esa translocación, esa transcripción del cromosoma 9 y 22, estamos hablando que existe una alteración en la región cromosómica del BCR o Breakpoint Cluster región, codificando un nuevo gen que viene a ser el gen ABL, que es la leucemia murina de Abelson, y BCR, que es la región de ruptura del clúster de diferenciación. Entonces hablamos de que lo más importante en la leucemia mieloide crónica es la expresión del gen BCR-ABL. La incidencia es relativamente menor que la leucemia mieloide aguda, de 1.5 a 100.000 casos. Este da más en mujeres y más en mayores de 45 años. Entre los factores más importantes, la radiación y que el tabaquismo acelera la crisis plástica, no tiene relación ni con fármacos ni con etiología. En la fisiopatología existe, la fusión del material génico de la transcripción del cromosoma 9 y 22, y que, el gen BCR-ABL va a inducir la formación de la proteína BCR-ABL. Esta causa transformación maligna de las células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, si recordamos un poco de los fármacos que hemos visto previamente, existía uno dirigido hacia el BCR-ABL, que es el imatinib, que ahorita lo vamos a checar. Clínicamente va a ser igual a una leucemia mieloide aguda. La progresión de la enfermedad nos habla de incremento en cuanto a la sintomatología. El 10% de los casos va a tener una fase acelerada que va a durar hasta 6 semanas. Y en la exploración física lo más importante va a ser la presencia de enfermedades hematológicas. Va a existir incremento de los leucocitos tanto en la celularidad como en las formas inmaduras. Las plaquetas van a estar incrementadas, a diferencia de la leucemia mieloide aguda que están disminuidas, y a nivel de los eritrocitos va a existir anemia normocítica normocrónica. Clínicamente, esta transcripción del 922 que se da en los brazos largos del cromosoma 934 y del cromosoma 2211.2 es lo que denominamos el cromosoma de Filadelfia, que es específico de esta enfermedad. Pueden existir más variaciones complejas, sin embargo, estas son menos frecuentes, y las manifestaciones de la transposición. Ahora, clínicamente son los mismos síntomas que una leucemia mieloide aguda. El pronóstico va a ser malo siempre y cuando no existe diagnóstico. La media supervivencia es menor a los 4 años y la mortalidad es mayor al 10% antes de los 2 años. Cuando
Todo esto era cuando no se tenía conocimiento del imatinib. Una que sale al mercado el becilato de imatinib, entonces esto se reduce drásticamente al 1% menos de los 24 meses y la media de supervivencia alcanza más de los 10 años. El sistema de Hasford y el índice de Sokal se utilizan como formas de estratificación y pronóstico que nos hablan de manifestaciones de la enfermedad y de la celularidad, que son programas actualizados en el software. Entonces el tratamiento, tenemos dos situaciones y esto va a depender de la experiencia del médico y de la decisión del paciente. En primer lugar, el alotrasplante y en segundo lugar, el uso del metilato de imatinib. Entonces vamos a ir con el alotrasplante. Para hablar del alotrasplante tenemos que tocar 5 puntos importantes. Uno, el paciente, el donador, el régimen de preparación, la enfermedad de injerto contra huésped y el tratamiento post-trasplante. Entonces, para el alotrasplante, en primer lugar, el paciente tiene que tener una función aceptable en los órganos vitales, tiene que ser menor de 70 años y tener un donador sano. Se utiliza sobre todo en la fase acelerada y en la fase plástica de la enfermedad, que es una alternativa al imatinib, más segura que el imatinib. Más segura es el imatinib que el alotrasplante. El donador tiene que, es mejor que sea un familiar compatible o que tenga una incompatibilidad tan solo en un solo locus de la HLA. El trasplante de médula ósea de hermano con HLA compatible tiene una sobrevida de hasta 7 años en un 55% de los casos sin signos de enfermedad. El 30% de estos pacientes va a tener recidivas y los menores de 30 años son los que tienen mejor sobrevida. Las diferencias sexuales, es decir, de género en cuanto al donador, puede desarrollar la enfermedad de injerto huésped. En el régimen de preparación, hablamos de ciclofosfamida más radiación corporal o busulfán más ciclofosfamida. Cualquiera de estos dos regímenes lo que busca es la depuración de linfocitos T, que esta nos va a incidir en un menor riesgo de enfermedad de injerto contra huésped. Esa es la elección. Ahora, el tratamiento post-trasplante, si hablamos que este gen es básicamente el etiológico de la leucemia mieloide crónica, entonces lo vamos a utilizar como factor pronóstico de recaída. ¿Sí? La transfusión de leucocitos del donador puede inducir remisiones hematológicas y citogenéticas, y bueno, el imatinib controla recurrencias de la leucemia mieloide crónica post-trasplante. Ahora, la enfermedad de injerto contra huésped es el que el paciente desarrolle esta enfermedad es un factor protector para la recaída. A eso le llamamos leucemia versus huésped. La desaparición de los linfocitos T en la médula del donante puede evitar la enfermedad de injerto contra huésped, pero va a seguir de una alta frecuencia de recidiva. Y los linfocitos T en la médula del donante actúan mediando un efecto antileucémico, que es el GBL o graft versus leuquemia. Ahora sí, vamos con el mesilato de imatinib. Entonces, si bien hemos hablado de todas las maravillas que puede tener este medicamento, este va a actuar con inhibición competitiva de los sitios de fijación del trifosfato de adenosina a la sinasa ABL. Esta induce una inhibición de la fosforilación de tirosina de las proteínas que participan en la transducción de señales del BCR-ABL. Las tirosinas y lo que es el BCR son medios de transducción intracelular en las cuales las señales son captadas ya sea por los ICAM o por los BCAM de la célula y son transportadas las señales al núcleo mediante la fosforilación de estas tirosinas. Entonces el bloqueo de una de estas vías va a inducir a una apoptosis en las células que van a expresar estas proteínas. La dosis se da de 400 miligramos al día con una remisión al 97% a los 18 meses. Esto durante 6 meses.
puede tener una progresión de la fase acelerada bifásica de tan solo un 3%. ¿Cuál es la desventaja? El costo. Estamos hablando de un fármaco que en México puede alcanzar hasta los 33,000 pesos. Eso es poco más de $1,500. En la caja con 30 comprimidos, que tendremos que utilizar una de estas cada mes. Entonces estaríamos hablando de un costo total de tratamiento de aproximadamente $12,000, más o menos. Bueno, pero sin embargo, las células pueden generar resistencia al metilato de imatinib. ¿Esto mediante qué? La amplificación genética. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no sea un solo el gen el que produzca el BCR-ABL, sino varios, para lo cual se ha probado el incremento de dosis hasta de 800 miligramos al día. Que existen mutaciones en los dominios de sinasa, en los cuales es indicado el uso de terapia alterna. Este fármaco llega a costar 3 veces más que imatinib y pues, va por ahí. Bueno, entonces, en cuanto a otras medidas terapéuticas, el interferón, que previamente se ha utilizado antes del descubrimiento del imatinib, no se ha encontrado cuál es el mecanismo por el que actúa, pero tiene una alta tasa de recidiva, superior al 40%, por lo cual actualmente está en desuso. La quimioterapia, con el uso de hidroxiurea a dosis de 1 a 4 gramos día, o el busulfán, pero eso tiene toxicidad medular impresionante que desarrolla aplasia medular. Y otros, como es el trasplante autólogo. Sin embargo, actualmente no existe un método de selección de progenitores residuales normales, es decir, que no expresan el BCR-ABL, y la leucopéresis y la esplenectomía, solo en los casos donde existen alteraciones derivadas a la leucostasis, como la insuficiencia respiratoria, enfermedad cerebrovascular, o en el embarazo, que estaríamos contraindicando utilizar otros quimioterapias. Eso es todo en cuanto a la leucemia mieloide, tanto aguda como crónica. Enseguida vamos a ir con lo que es la clase del linfoma, que es un poco más compleja que